Bienvenido al miércoles contextual de esta semana. Como siempre, ya sabes que en este espacio tratamos de dialogar sobre asuntos que sean de interés general, particular, dentro de la psicoterapia conductual contextual. Soy José Olid, director del proyecto terapiascontextuales.com, de la plataforma en la cual estás viendo este directo, sí. Y en esta ocasión, pues te tengo que decir que a ver cómo te lo digo, porque teníamos agendado que nos acompañase Juan David Camargo, pero no va a poder estar disponible. Aunque no te preocupes, porque ha enviado en su lugar a un par de emisarios, Tokio y Rufo. Bienvenidos. Espera, no, córrete. No, tú no eres tú. Bienvenidos, Tokio, Rufo. Es un placer tenerlos por aquí. Hola, tú eres José Olid, ¿verdad? Sí, es José Olid, el dueño de terapias contextuales. ¿Qué tal? Espera, me arreglo un poco. Sí, despercúdete antes de empezar. Muy bien. Estoy bien. ¿Cómo estás, José? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Algo tomado de la garganta, pero creo que eso no va a ser ningún problema, porque, bueno, tengo aquí unos invitados excelentes. Qué bueno. Muchas gracias por esta valiosa invitación, José. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? Sí, cuéntanos cómo van las cosas allá en España. Gracias a ustedes, por supuesto. Fíjate, ¿no? Que Juan, yo tenía pensado que dialogásemos sobre cómo se trabaja con ACT en el contexto infanto-juvenil. Pero entre ustedes y yo, no se lo digáis. Yo creo que ustedes lo vais a hacer mucho mejor, ¿verdad? Pues sí, creo que sí, aunque si me permites mi humilde opinión, si nos equivocamos, perdónennos. No nos vamos a equivocar, sabemos del tema, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué preguntas quieres hacernos sobre terapia de aceptación y compromiso para ser más exactos? Pues mira, lo que yo hablado con Juan, ¿vale? Es que nos podáis explicar, que nos podáis decir exactamente cómo se trabaja con ACT en el contexto infanto-juvenil. Sí, que nos pongáis un poco aquí, ¿no? Que nos digáis exactamente qué cosas se deben tener en cuenta. Y mientras tanto, también tengo que decir a las personas que nos estáis viendo y que nos están viendo, que por supuesto, nos digáis desde dónde estáis conectadas, que nos podáis saludar y que le hagáis a Tokio y a Rufo todas las preguntas que queráis, ¿sí? Por supuesto. Tokio, Rufo, os escuchamos. Muy bien. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Mosca. ¡Concéntrate! Sí, bueno, está bien. Bien, para comenzar, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia bastante importante para el conocimiento de todas las emociones, pensamientos y conductas. Para adquirir una flexibilidad psicológica. Así es, quien desconozca sobre los pensamientos, emociones y comportamientos, temo que puede estar pasando por una evitación experiencial o control sobre estos mismos pensamientos, y eso lo hace más inflexible y poco asequible ante diferentes oportunidades que pueda alcanzar en la vida. Sí, así es. Por lo tanto, es importante enseñarle esto a los niños. Si nosotros le enseñamos estos principios de terapia de aceptación y compromiso a los niños, podemos asumir que los niños están aproximándose a sus valores, definitivamente a identificar quiénes son y también a sus metas. Los niños tienen metas, es importante validarlas y es importante identificarlas en el contexto clínico. Así es, pero por otro lado, cuando nosotros validamos estas experiencias tanto externas como internas, estaremos fortaleciendo lo que conoceremos como la alianza terapéutica, un factor fundamental en la terapia de aceptación y compromiso sin importar la población. Así es, de manera que la empatía con los niños va a ser indispensable y la empatía puede... ¡Concéntrate! La empatía puede trabajarse a través de juegos, actividades lúdicas que, pues, se puedan desarrollar con los niños y con los adolescentes.
Los niños son más de acción. Por lo tanto, los juegos y las actividades que puedas desarrollar en terapia para generar Mayor flexibilidad psicológica. puede ser indispensable. ¿Desde cuándo es que a un niño se le atiende solo con discursos? De ninguna manera, eso generaría un ambiente... Extraño. Por eso es que es muy importante utilizar herramientas creativas. como nosotros. Sí, espera, déjame terminar la idea. Sí, estoy inspirado, estoy emocionado. Ok, termínala, pero compórtate. Está bien. Ya se me perdió la idea. Así podemos generar mayor flexibilidad psicológica a través de estas actividades, especialmente de aquellas que al niño le gusten. Sí, pero como analista de la conducta, yo, el profesor Rufo Pelufo, tenemos que comprender que no todas las actividades pueden ser altamente reforzantes para los niños. ¿En qué sentido lo dices? Pues que no hay que generalizar. Puede que haya niños que le gusten los títeres y puede que, pues, no les guste. Por lo tanto, la evaluación y el análisis funcional de la conducta es indispensable. Así es. ¿Hemos respondido tu pregunta? No me perdí, ¿verdad? Dejadme deciros que habéis respondido a la pregunta mucho mejor que muchísimos humanos. Así que... ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fijaros, y no soy el único que lo piensa, ¿eh? Fijaros. Aquí Tabata nos comenta, ¡qué maravilla conocer a los exponentes! A los exponentes. Vaya, Así qué que... linda. Oye, Genial. compórtate. Genial. Y tenemos por aquí a Lalo, que también nos saluda y nos dice, buenísimo, qué bueno Lalo tenerte por aquí. Qué genial. Tenemos a Angie Monroy, que nos comenta, nos saluda y dice de ustedes que sois bastante creativos. Genial. Vaya, son niñas muy lindas las que están acompañándonos el día de hoy. Así es muy Ajá. gratificante. Así es. María Fernanda también nos saluda. Y Alfonso nos comenta, qué increíble recurso, me recordó un poco a mi niñez y mis sesiones de terapia. Qué genial, Alfonso. Muchísimas gracias por comentarlo. Todas las personas que nos estáis viendo, ya sabéis que nos encantará que nos saludéis. En este caso tenemos a dos invitados especiales, Tokio y Rufo, dado que Juan David pues no ha podido acompañarnos. Pero no os preocupéis, están demostrando tener una capacidad excelente de hablarnos sobre ACT en el contexto infanto-juvenil. Fijaros, Tokio, Rufo, tenemos una pregunta de nuestra compañera Yani. Nos comenta, excelente la dinámica de los títeres, muy graciosos. ¿Qué títeres, Yani? Yo solamente veo a Rufo y a Tokio, ¿sí? ¿Cómo le explican a la niña las metas? ¿Cómo se le explica esto? ¿Qué querías hablar? Sí, Ok, hazlo. Yo mientras tanto acomodo mi silla. adelante. Bien, es muy importante que nosotros le preguntemos al niño o identifiquemos cuáles son sus intereses en la terapia. Nosotros como psicólogos debemos generar, Te equivocaste. déjame en paz. Ok, nosotros como psicólogos tenemos que generar en primer lugar una muy buena alianza terapéutica para identificar cuáles son los intereses del niño. Y conectar estos intereses con los valores del niño, pero antes tenemos que operacionalizar el comportamiento correspondiente a estos valores. Y así conectar con sus metas. De manera que si las metas del niño son, por ejemplo, pasar el año escolar, Tenemos que reactivar los valores y operacionalizar los comportamientos que lo acerquen a esta meta. obviamente es muy importante trabajar con la familia porque, pues, si creemos que el niño podrá individualmente, pues podríamos equivocarnos. La familia es indispensable para el desarrollo de la flexibilidad psicológica. Y obviamente considerar que para el niño siempre habrá un comportamiento conectado hacia algo muy importante, hacia algo muy relevante. Y también identificar que hay metas que pueden ser importantes para los padres, pero no tanto para los niños o los adolescentes. Así es algo bien interesante lo que acabas de decir.
el psicólogo a veces opta por las metas de los padres, ignorando las metas de los niños. Y es muy importante conciliar los dos factores, conciliar las dos metas para, Que haya una armonía flexible en toda la familia. así es, de manera que si el niño quiere llegar a ser un gran estudiante, tenemos que resaltar aquellas conductas que lo acerquen. Pero también las barreras y las acciones evitativas. Sí, por supuesto. No tenemos que vigilar solamente una sola cara de la moneda, ¿verdad? Así es. Tenemos que establecer ejercicios como la Matrix de Ag. ¿Puedo decir los componentes de la matriz de Ag? Sí, 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 sí. Dale, no me pidas permiso a mí, pídeselo a José. ¿Puedo? Me parece que sí, por supuesto, te estás explicando perfectamente, así que adelante. Bien, pues en principio están en el índole mental las barreras y los valores, y en el índole de acción o conducta, las acciones comprometidas y las acciones evitativas. Es muy importante que el niño identifique las acciones evitativas o todos aquellos comportamientos que lo están distanciando de Sus metas y valores. Así es. Pueden funcionar metáforas como por ejemplo la metáfora del autobús o la metáfora del rey y el esclavo, para que el niño identifique si estos pensamientos que está experimentando pueden, por ejemplo, acercarse a sus metas o pueden distanciarla de las mismas. O aquellos comportamientos que lo están acercando o distanciando hacia sus metas. Sí, de manera que tendremos un gran trabajo en cuanto, por ejemplo, a difusión o clarificación de valores, ya que aproximamos al niño a través de sus padres a que tenga mayores intereses en sus propias metas. Y también en las metas de sus papás. Así es. ¿Sí estamos claros o nos fuimos confusos? Por favor, dínoslo. Creo que tremendamente claro. De hecho, fijaros que, por un lado, María, qué maravilla de explicación nos comenta desde Argentina, y por otro lado tenemos una pregunta para ti, Rufo, concretamente. Tabata comenta, preparado. Rufo, ¿hay juego dentro de la terapia? A veces pensamos que el juego es indispensable en la terapia, yo entiendo que dice. ¿Me ayudas a saber? ¿Qué le podremos contestar a Tabata? Rufo. Bueno, no todas las veces la terapia tiene que tornarse como un juego, ¿verdad? Es indispensable discriminar. En ocasiones habrán juegos y actividades, pero en otras es muy importante un espacio de evaluación, así como también de reflexión, por supuesto. Así es. Si bien los niños se entretienen en terapia jugando para aprender cosas por parte de nosotros, no quiere decir que todo sea juego y diversión, especialmente porque el niño necesita aprender a conectar con todas sus emociones. Y habrá emociones que para conectar a las mismas no será algo amable, es decir, habrá emociones y pensamientos tristes, molestos. Pero es importante que conecte con los mismos. Y así sea mucho más consciente de lo que esté sintiendo. Ahora, nosotros podemos aplicar diferentes actividades para flexibilizar. Así es. Incluso para fortalecer conducta deseable, y obviamente entraría nuestra imaginería o incluso nuestra capacidad para desarrollar metáforas u otras actividades, pero no hay que descentrarse en la sesión. Exactamente, no todo es juego. Ok. Tabata, ¿qué te ha parecido la respuesta que te han dado? A mí me ha parecido maravillosa, pero tú nos dirás, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos a Yanni, que agradece, por supuesto, la explicación dada por Tokio y por Rufo, por supuesto que sí. Y Alfonso nos hace otra pregunta, ¿sí? Yo entiendo que la hace adaptada al concepto infanto-juvenil, ¿no? Entonces, me recuerdan que es la difusión, pero yo entiendo que se refiere también a cómo trabajarla con los peques, ¿sí? ¿Qué nos podréis decir? Bueno, la difusión es uno de los ejercicios o componentes correspondientes a la terapia de aceptación y compromiso. Con este ejercicio facilitamos que el paciente, en este caso un niño, un adolescente o un adulto, se separe de sus pensamientos. O asuma que a pesar de que los pensamientos estén ahí en su cabecita,
pueden hacer actividades o pueden realizar cosas muy valiosas que lo acerquen en vez de que lo distancien de sus objetivos. Ah, por ejemplo, Me voy a sentar un rato. Estoy un poco cansado. sí, descansa un rato. Ajá, adelante. Bien, Está bien, descansa, por supuesto. tenemos, por ejemplo, a un niño que piensa que es muy malo para las matemáticas, ¿no es así? Y estos pensamientos lo llevan a evitar sus clases o incluso a posponer sus ejercicios de matemáticas. Ajá, continúa. Cállate. Muy bien, entonces, si nosotros queremos defusionar al niño en el sentido de separarlo por un momento de estos pensamientos, podemos decirle al niño que, por ejemplo, puede que esté pensando esto, pero ¿quién está controlando a quién? ¿El pensamiento al niño o el niño al pensamiento? Es muy importante resaltar que hablar de control aquí significa ver quién tiene el poder sobre quién. Por ejemplo, si te está dominando la idea o el pensamiento de dejar de hacer las tareas porque te crees tonto al hacerlas, es muy importante evidenciar a través de la experiencia Si este pensamiento es cierto o no es cierto, y a pesar de tenerlo en tu cabeza, ¿sí? darte a conocer si en realidad esto es verdad o no es verdad. A pesar de que el pensamiento esté ahí, puedes hacer alguna actividad de matemáticas o la actividad en la cual creías que, pues, no iba a ser posible hacerla. De manera que si el niño piensa y sigue pensando, pero elabora un ejercicio de matemáticas, la experiencia le demostrará que, pues, este pensamiento era totalmente erróneo. O solamente eran palabras que conectaban y simplemente sonaban en su cabeza. Una y otra y otra y otra vez. ¿De acuerdo? De manera que este es un ejercicio muy interesante para defusionar, para por un momento dejar el pensamiento a un lado y verificar a partir del comportamiento si lo que pensó realmente es cierto o no es cierto. Este es un ejercicio muy importante porque pues hace parte de la experiencia de vida. Habrá muchos pensamientos que nos atormenten, pero sola la experiencia podrá determinar si estos pensamientos o son o no son. Además, existen otros ejercicios de difusión. Por ejemplo, si el niño dice varias veces, literalmente hasta que se canse, no puedo con las matemáticas, ¿quieres hacernos el ejemplo? No puedo con las matemáticas, no puedo con las matemáticas, no puedo con las matemáticas, no puedo con las matemáticas. Hoy me siento muy cansado, ¿sabes? Entonces, ¿qué descubriste? Que el repetir la misma cosa miles de veces me cansa. Así son los pensamientos, solamente sirven para desgastarnos, ¿no es así? Pero en cuanto a la evidencia, ¿puedes con las matemáticas? Me acuerdo que presenté un examen de matemáticas y sí pude, así que Muy bien, respóndete a ti mismo. ¿Quién gobierna a quién entonces? ¿Alguna vez has escuchado la metáfora del rey y el esclavo? sí, por supuesto. ¿Qué hace el rey? El rey domina, ¿Y el esclavo? es sometido por el rey, es controlado por el rey. Entonces, este pensamiento, ¿cómo estaría funcionando en este momento? Me estaría sometiendo a pesar de que sea a nivel experiencial lo contrario. Muy bien, entonces, ¿quién tiene el control sobre quién? ¿Tú sobre el pensamiento o el pensamiento sobre ti? Yo puedo tener control sobre mi pensamiento, decidiendo, seleccionando qué comportamiento podré tener en cuenta para resolver mis situaciones a pesar de sentirme incómodo. Muy bien, así es. Entonces, ¿quién es el rey y quién es el esclavo? Yo vendría siendo el rey por tener responsabilidad de mis comportamientos a pesar de mis pensamientos y pues los esclavos serían los pensamientos. Muy bien, así es. Este ha sido un breve ejemplo. También podemos identificar un ejemplo a través de la metáfora del autobús. La metáfora del autobús es muy divertida. Sí. ¿Puedes ejemplificarla? Claro. Por ejemplo, nosotros somos el conductor y los pensamientos son los pasajeros. Ellos siempre nos dicen qué tenemos que hacer. Voltea acá, voltea allá. Ay, pero
nos permitimos ir a nuestra propia dirección a pesar de que los pensamientos estén ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, tomamos nuestra propia dirección porque solamente nosotros tenemos control sobre nuestro comportamiento. Los pensamientos son aquellas personas que te dicen a dónde vas, pero solamente si consideras que lo más valioso es ir por otro lado diferente al de los pensamientos, entonces ahí es donde adquiriste determinación. Así es decir, la capacidad que tienes para seleccionar a dónde vas a pesar de que los pensamientos estén friegue, moleste. Sí. ¿Respondimos la pregunta? Espero que sí, fue muy extensa. Maravillosamente. Además, fijaros, Tabata comenta, maravillosa. Y Fernando nos comenta lo siguiente, llevo bastante tiempo viendo el material de Juan David, de verdad muy valioso, qué lástima que hoy no esté aquí. Esta forma de explicar conceptos es maravillosa, clara y dinámica. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y Alfonso os responde, os dice que sí, por supuesto, y que gracias. Y por aquí tenemos la última pregunta para hoy, por parte de Mijail Alexander, comenta, saludos desde Perú, qué maravillosa explicación. ¿Se puede trabajar la difusión como metáfora, por ejemplo, la metáfora del cine? Y yo creo que te lo han ilustrado perfectamente nuestros compañeros. Pero no sé si conoceréis la metáfora del cine. En realidad no conocemos la metáfora del cine, pero lo único que podemos decir es que cualquier ejercicio metafórico en terapia de aceptación y compromiso, así como también en psicoterapia analítico-funcional, es muy útil. En realidad, en terapias contextuales, las metáforas son recursos bastante útiles para flexibilizar psicológicamente al paciente, así como también para aumentar la conducta clínicamente relevante 2 y disminuir la conducta problema o la conducta clínicamente relevante 1. Estamos abordando este pequeño tema porque las metáforas no solamente se encuentran en las terapias de aceptación y compromiso, sino también en la psicoterapia analítico-funcional, incluso en DBT. Así es, son recursos muy valiosos a juzgar por la capacidad de los marcos relacionales y otros elementos científicos que generan mayor flexibilidad psicológica. El lenguaje es un apartado, es un elemento crucial y muy valioso para generar la recuperación del paciente. Pero no olvidemos que todo este proceso, incluso utilizando metáforas u otros recursos, es un proceso de moldeado. Así es, el moldeamiento es el curso de la terapia de aceptación y compromiso. De manera que todo lo que aprenda aportando flexibilidad psicológica será una aproximación sucesiva al objetivo terapéutico de la misma flexibilidad y la capacidad de aceptación. No esperes que un paciente muestre mejoría, por ejemplo, ya no sea tan evitante y sea mucho más flexible a las 8 sesiones, porque depende de su historia de aprendizaje y de varios factores contextuales, para que esto se extienda mucho más. De manera que estos son recursos que pueden facilitar aún más la terapia o la pueden prolongar dependiendo de cómo es que el paciente reaccione ante cada uno de los recursos, entre estos las metáforas. Así es. Genial, mis caninos amigos. Qué interesante todas las explicaciones que habéis dado. Fijaros que por aquí Luis comenta, ¿para cuándo el podcast? Te necesito en Spotify. Luis, no sé yo si los perros pueden tener un podcast, pero seguro que Tokio y Rufo le transmiten este mensaje a Juan David y lo tiene bien en cuenta. Que por cierto, ya sabéis, todas las personas, que Juan David, además de ser un excelente comunicador y divulgador, os animo a que busquéis su canal de YouTube, es excelente, ¿sí? Y todo lo que ofrece, terapiacontextuales.com, tiene el honor de tenerle como docente en 2 de nuestros cursos más importantes, análisis funcional en psicoterapia y principios de conducta. Así que echadle un ojo si queréis aprender, además de una forma tremendamente creativa, tal y como nos están ilustrando nuestros cariñosos amigos Tokio y Rufo, a quienes agradezco enormemente que hayáis estado por aquí, compañeros. Bueno,
para nosotros ha sido un placer estar aquí en Terapias Contextuales. La verdad estaba un poco nervioso, principalmente por de pronto el que dirán las demás personas. Pero sí, estábamos nerviosos, pero a decir verdad, marcamos la diferencia en cuanto a psicología y la educación en psicología. Por esas razones que nos llenamos de valentía y a pesar de esos sentimientos y pensamientos, ¡aquí estamos! así es, así que esperamos de todo corazón que este ejemplo de flexibilidad psicológica y educación les haya servido. Y por supuesto que hayan aprendido con nosotros. Gracias por resaltar el trabajo de papá. Papá estaría muy orgulloso de, pues, estar aquí, ¿no es cierto? Así, el profesor Juan David Camargo Reyes se ha esforzado mucho por desarrollar este proyecto educativo y obviamente está muy agradecido con su amigo y colega José Olit por este espacio que nos ha dado y por todos los espacios académicos en donde Juan está presente. Papá, él dice que terapias contextuales es genial, ¿no? Así es muy importante este espacio para seguir aprendiendo y fortaleciendo. Y de verdad, ¿cuántos años han pasado? Han pasado varios años. Y papá sigue aquí trabajando y es muy feliz trabajando en terapias contextuales. ¿Por qué será? Porque en terapias contextuales son muy flexibles para con sus docentes y obviamente cualquier idea genial que ilustre creatividad y precisión conceptual, pues es bienvenida, así que les agradecemos mucho el espacio, en serio. Gracias, José, en serio, de verdad. Gracias. El honor es siempre, por supuesto, mío de tener a unos compañeros como ustedes y a Juan David con nosotros. Sí, terapiacontextuales.com es un lugar mejor gracias a la participación tanto vuestra como de Juan David. Sí, así que un abrazo, compañeros y compañeras también que nos estáis viendo, Tokio, Rufo, y transmitidle a Juan David justamente lo que hemos dicho aquí. Sí, ya les diré yo igualmente que os habéis portado de una manera excelente. Así que cuidaros muchísimo y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Está bien. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por su atención. Recuerden que mi nombre es Tokio el Husky. Y mi nombre es el profesor Rufo Pelufo. Hasta la próxima. Hasta luego. Inolvidables. Chao.